El mal uso de los dones espirituales. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo pone en evidencia el desorden que había en esa iglesia. Podemos ver que había divisiones, como lo describe en los capítulos 1 al 4, en la primera carta a los Corintios. También había inmoralidad, capítulo 5. Había pleitos entre los cristianos delante de los incrédulos, los capítulos 6, versículos 1 al 11. También había conflictos matrimoniales, capítulo 7. Había idolatría dentro de la iglesia, capítulo 8, y abusos en las reuniones. Esto lo podemos ver entre los capítulos 11 al 14. Algunos incluso negaban la resurrección, como lo dice el capítulo 15. Es decir, en resumen, Corintio era una iglesia llena de problemas, llena de pecado. Pero eso sí, había muchas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, profetizaban, alababan, predicaban. Pero esto lo hacían varias personas al mismo tiempo, es decir, en desorden. Por ello, el apóstol Pablo los exhorta en esta primera carta, en el capítulo 14, versículo 40, cuando les dice lo siguiente: pero hágase todo decentemente y con orden. De esto podemos aprender en esto que estaba sucediendo a los corintios y en esta primera carta que les envía Pablo. Podemos entender que manifestar los dones del Espíritu sin control puede llevar a un desorden y puede hacer que los demás piensen, que están presenciando esto, que esas personas que lo practican están locas. Así lo dice el propio apóstol Pablo en el versículo 23. Esa forma de practicar los dones en desorden, sin control, no edifica a nadie y solo trae confusión e inclusive a pensar mal de los cristianos. Hoy en día hay iglesias que hacen eso mismo que hacían los corintios en sus servicios, es decir, abusan de los dones espirituales y no tienen control. Y eso hasta hace dudar que realmente sean dones espirituales o sean solo manifestaciones emocionales. Y lo hacen en estas iglesias bajo el argumento de que le dan libertad al espíritu, así dicen, como si el espíritu se sujetara al hombre, cuando debería ser al contrario. El hombre es quien se tiene que someter al espíritu. El mismo apóstol Pablo también dice que la persona debe tener dominio propio en esta manifestación. Así lo dice en el versículo 32 de 1 Corintios 14. Dice: y los espíritus, con E minúscula, es decir, los espíritus humanos, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así es que no es válido eso de darle libertad al espíritu para manifestar desorden y descontrol. Actualmente hay mucha presión social para demostrar el respaldo de Dios por medio de señales, y por eso algunas iglesias se afanan en hacer demostraciones, prodigios, señales para atraer a la gente. Y ciertamente hay gente que anda buscando iglesias donde se manifiesten esos supuestos milagros. Eso ha ocasionado que haya tantos, podríamos llamar milagreros, es decir, gente que ve milagros donde no los hay.
Y milagreros también es la gente que finge milagros cuando no lo son. En el otro extremo de este abuso de los dones sin control está el reprimir el uso de los dones. Es decir, no usar los dones de Dios. Y es que hay tantos abusos hoy en día que algunos prefieren mejor no usarlos. Y no solamente no usarlos, sino no permitir que se usen, al considerarlos como algo si fuera del diablo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Otra grande confusión. Así es que ese otro extremo tampoco es provechoso ni para la edificación de la iglesia, ni para convencer a los incrédulos. Lo que tenemos que hacer es tener un balance santo en el uso de los dones espirituales y seguir el consejo de Pablo de hacerlo, como ya leímos, todo decentemente y con orden. Oremos a nuestro Señor. Bendito Señor, Señor y Padre nuestro, sabemos que tú has dotado a tus hijos de dones para la edificación de tu iglesia y para señal a los que no te conocen. Reconocemos, Padre, que hay un mal uso de los dones y no queremos, Señor, nosotros caer en ninguno de los dos extremos, ni abusar de ellos, ni reprimirlos, sino tener ese balance que permita la edificación de la iglesia y también para señal a los que no te conocen. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayudes, por favor, a usarlos de forma correcta y dándote gloria en todo ello, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.